¿Cuál es la lectura, consideras, Farid, desde afuera, ¿no? ¿Cómo nos percibe, crees, la comunidad internacional? Que yo creo que está un paso adelante, ¿no? Ya el tema del fraude queda un poco atrás y ya analizan incluso a Pedro Castillo como el ya señalan, ¿no?, inevitable presidente de la República. Bueno, hoy día apareció el informe preliminar de la misión electoral de la OEA. Y ese informe dice que fue un proceso positivo, que hubo mejoras entre la primera y la segunda vuelta y que la misión no observó irregularidades graves. Esos son sus términos. Para quien crea que estas misiones son meramente protocolares y que suelen emitir pronunciamientos de este tipo, diría primero que la misión tuvo presencia en 17 regiones del Perú. Además de Lima y Callao, y 5 ciudades fuera del Perú en las que hubo proceso de votación, y que, por ejemplo, en la elección de 2017 en Honduras, la misión de observación en la OEA emitió un pronunciamiento que decía lo siguiente: el cúmulo de irregularidades y deficiencias son tales que no permiten a la misión tener plena certeza sobre los resultados. La misión de la OEA también fue bastante crítica sobre el proceso electoral en Bolivia el año 2019. O sea, lo que ha dicho respecto a Perú no es lo habitual. O sea, acá el resultado ha sido positivo y las otras misiones de observación electoral coinciden, ¿no? No ha habido ninguna misión de observación electoral que se haga eco de las denuncias de fraude y ningún medio internacional, más allá de constatar que, como versión de parte, Fuerza Popular denuncia un fraude, pero no alegan que haya pruebas generadas de fuentes independientes al respecto. Correcto. Ahora, ya hablando de lleno de los candidatos y lo que podría ser la política internacional en sus eventuales gobiernos, de Pedro Castillo se dice, ¿no?, que Perú podría ser satélite de Cuba, Venezuela e Irán. ¿Es esto posible? Cuba y Venezuela son dos economías en bancarrota. Difícilmente tienen capacidad de atracción como para que alguien orbite a su alrededor, ¿no? Además, digamos, Venezuela es un caso caótico en todo aspecto. Es el país más corrupto de la región según Transparencia Internacional, es el país con mayor caída del producto año tras año, el único país con hiperinflación en todo el hemisferio occidental. ¿Y quién en su sano juicio querría imitar eso, ¿no? Digo, no es que no haya preocupaciones sobre lo que podría hacer Pedro Castillo de llegar al gobierno, pero yo dudo de que entre las preocupaciones realistas que podrían tenerse sobre lo que sería un eventual gobierno de él, esté la que acabas de mencionar. Ahora, igual, recordando esta denuncia periodística que en el 2014 Hezbollah preparaba en el evento del cambio climático un atentado, ¿no? Y ayer sale la denuncia de este señor Edward Quiroga, ¿no?, como líder islamista en el Perú, y vincular al etnocacerismo, o sea, todos estos condimentos, ¿no?, que hacen temer una posibilidad de, por ejemplo, Irán o el islamismo que esté en el Perú, digamos, de preocuparse, de preocupación. A ver, sí es probable que un gobierno hipotético de Pedro Castillo, aunque cada vez menos hipotético y más potencial, digamos, buscaría autonomía respecto de Estados Unidos en la escena internacional. Aunque el Plan Bicentenario no dice una palabra sobre política exterior, eso lo podemos deducir de las posiciones de algunos de las personas que los rodean, juntos los asesores de Juntos por el Perú, el embajador Rodríguez Cuadros, e incluso el propio plan de gobierno del Perú Libre. Pero, digamos, Hezbollah no tiene ninguna vinculación con grupos evangélicos o católicos integristas, como aquellos a los que pertenecen Pedro Castillo y su esposa. Hezbollah jamás se le ha acusado, salvo en el caso de Argentina en el año 94, y en mi opinión sin mayor evidencia que amerite la acusación. Jamás ha habido una condena en firme en América Latina y el Caribe por una acción armada de miembros de Hezbollah. Correcto. Entonces creo que es un caso, digamos, aislado.
Sí, en el caso de esta persona que mencionas, no que se sepa, o sea, tiene posiciones políticas que podrían considerarse radicales antes de ser musulmán, porque él es un converso, no nació en una familia musulmana, Sí, pero no se le ha atribuido ninguna actividad ilegal, que yo sepa. Bueno, hay varios peruanos conversos, ¿ah? Ujú. Sin duda. Ahora, el Grupo de Lima, por ejemplo, como se están moviendo las fichas en la región, ¿tiene futuro? Yo creo que ya no lo tenía antes incluso de la eventualidad de un gobierno de Pedro Castillo. El Grupo de Lima, ¿cuál era su ubicación? Era un grupo que quería actuar frente al problema de Venezuela teniendo en consideración que la OEA era incapaz de adquirir la mayoría calificada necesaria para aplicar la Carta Democrática Interamericana y quería intervenir de manera positiva, sin amenazas de sanciones económicas o intervención militar como proponía el gobierno de Trump en los Estados Unidos. El punto es que con el cambio en la orientación de los gobiernos de la región, el Grupo de Lima más bien ha tendido a virar hacia posiciones más cercanas a las de Estados Unidos, por ejemplo, después del triunfo de Bolsonaro, pero a su vez ha perdido algunos de los gobiernos que le integraban para todo efecto práctico, como Argentina, que ya se retiró formalmente, Correcto. y México, que hasta donde recuerdo está solo en nombre, ¿no? Entonces el Grupo de Lima ya tenía problemas antes de esta elección, y presumo que Perú Libre no lo va a echar de menos. Correcto, bueno. Ahora vamos al frente, ¿no? Ante la posibilidad de un gobierno de fuerza popular. Incluso no sé si leíste en BBC Mundo, hablaba de la teoría esta del fraude y de resistirse a aceptar los resultados, y mencionaban a Trump, mencionaban a Netanyahu, por ejemplo. Y claro, si uno empieza a revisar la ultraderecha, en Europa está muy fortalecida, ¿no? En España con Vox, ingresando en Portugal, bueno, en Francia ni qué decir, la familia Le Pen. Pero en el Perú hay alguna opción de que hoy, o en el futuro, no sé, me acuerdo del candidato López Aliaga, por ejemplo, hoy o en el futuro podría hablar de una ultraderecha en un país como el Perú. Yo creo que López Aliaga calza la definición de derecha radical, que es la que usan algunos académicos, derecha populista radical. Creo que el fujimorismo podría calzarla también, más aún en esta coyuntura, donde el componente anticomunista ha estado presente de manera obsesiva, diría, ¿no? Porque hay que tener en cuenta una cosa, cuando hablamos de derecha radical en el mundo, en Estados Unidos nunca hubo una fuerza socialista o de izquierda con potencial electoral significativo desde la década del 30 del siglo pasado. A lo sumo puedes hablar del ala izquierda del Partido Demócrata, pero no de una izquierda electoralmente importante como fuerza autónoma. En Europa la derecha radical no surge contra la izquierda socialdemócrata, que era la izquierda más importante en términos electorales, estaba en pleno repliegue cuando surge la derecha radical y, por ejemplo, Marine Le Pen enfrenta, el clan Le Pen, el padre, Jean-Marie, y Marine, la hija, cuando pasan a segunda vuelta, enfrentan a otros candidatos de derecha, de una orientación más conservadora en el caso de Chirac o más liberal en el caso de Macron. En América Latina, en cambio, la derecha radical surge como fuerza política en el contexto del mayor auge electoral de la izquierda en toda la historia de la región. Por eso el componente anticomunista es mucho más fuerte. Correcto. Yo sí creo que podrían calificar de esa manera, y sobre todo por su vínculo con la posverdad, ¿no? En el caso de lo de Keiko Fujimori es muy similar a lo de Benjamín Netanyahu, que habla de, y cito, el mayor fraude electoral en la historia de Israel y, en mi opinión, de todas las democracias. O sea, la hipérbole siempre por delante. La exageración, sí. Siendo que se trata de elecciones convocadas durante su gobierno. Él se dio jefe durante 12 años consecutivos y presuntamente le están haciendo fraude a él. Bueno. Ningún medio internacional acoge la denuncia de fraude como un hecho comprobado en el Perú. Fari, muchas gracias. El tiempo sabes que es tirano aquí en televisión, pero ya habrá mucho que conversar seguramente más adelante, cuando ya se proclame al ganador de esta contienda electoral. Gracias a Farid Cajat, internacionalista. Hacemos una pausa, hablemos con lo último en Cara a Cara.